Bien, vamos a iniciar esta reflexión con un pequeño cuento, una anécdota con la que siempre introduzco. Esta tiene que ver con un joven que estaba muy estresado, muy inquieto, muy abrumado en su vida, entonces se fue para un bosque silencioso y tranquilo a tratar de buscar la paz y la serenidad. Cuando llegó a este bosque, se sentó debajo de un árbol y a pesar de que el bosque inspiraba tranquilidad, serenidad y paz, él seguía con una cantidad de pensamientos, preocupaciones, angustias, muy estresado. Y entonces le pedí a Dios, dame paz, quiero serenarme, vine a este lugar para encontrar la paz y sigo estresado. Empezó a serenarse, empezó a quietarse, a respirar profundo. Y cuando logró por fin aquietar su mente de todas esas preocupaciones, soltar todo eso, y empezó a percibir lentamente los sonidos de la naturaleza. Empezó entonces a escuchar por allá unos cantos de unos pájaros hermosos y se dio como a la tarea de diferenciar cuántos cantos de pájaros escuchaba. Se dio cuenta que en ese momento estaban cantando 5 pájaros con sonidos diferentes. Le pareció muy lindo eso de escuchar la naturaleza y se dio la tarea como de escuchar más sonidos y entonces empezó a percibir el sonido del viento que movía los árboles y las hojas producían ese sonido o el crujir de las hojas y del viento en la naturaleza. Y en esa paz y esa serenidad empezó entonces a percibir una cantidad de sonidos de la naturaleza que antes nunca él había percibido o no era consciente de ellos por estar a toda hora las carreras, acelerado, preocupado o angustiado. Se dio cuenta entonces de que el silencio no era ausencia de ruido o de sonidos. Se dio cuenta que el silencio era más bien quietud física y quietud interior, porque al estar sentado debajo de un árbol en un bosque tranquilo, se dio cuenta que tenía que aquietar también sus pensamientos o preocupaciones. Y lo logró concentrándose en los sonidos que percibía. A partir de ese momento entonces él tuvo una lección muy grande. Se dio cuenta que el silencio no es ausencia de sonido, sino quietud física y quietud interior. Descubrió entonces que a través del silencio, con quietud interior y física, se podía conectar mucho más fácil con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, incluso contemplar los regalos y cosas hermosas que hay en la creación de Dios. ¿Por qué quise introducir con esta pequeña reflexión? Saben ustedes que estamos celebrando el Sábado Santo, donde nosotros tratamos a la luz del cristianismo de que cada uno de los días de Semana Santa vivir como uno de los acontecimientos o varios acontecimientos de los que vivió Jesús en su paso por este mundo. Entonces, el Sábado Santo, lo que se celebra es el día del silencio. Si ayer celebramos la muerte de Jesús, hoy entonces la meditación apunta a que Jesús está en el sepulcro. Y cuando hay un entierro, un velorio, hay mucha bulla, mucho ruido. O la gente es más bien ¿qué? Silenciosos, callados, ambiente lúgubre. Y ese fue el ambiente que ocurrió cuando enterraron a Jesús. Ya no están las multitudes gritando Hosana al Hijo de David, Jerusalén lleno, cuando entró en el burrito con palmas, ¿lo recuerdan? Ya no hay multitudes gritando Hosana al Hijo de David, tendiéndole mantos, ramitas, ya no está el bullicio de él, de esas personas. Ya no está la voz alta de Jesús cuando predicaba ante las multitudes. No habían micrófonos, tenía que predicar duro y alzar la voz para que todos escucharan.
ya no se escucha la voz alta de Jesús predicando, ya no están los comentarios por la ciudad que van y vienen desde que ese hombre resucitó muerto, a Lázaro estaba muerto, lo vimos muerto, llevaba 3 días, y todos esos eventos milagrosos y sobrenaturales hace que se rieguen los chismes, los comentarios. ¿Eso vuela o no? Y eso arma un alboroto en la ciudad o en los pueblos. Ya no hay ruido porque curó un ciego, un mudo, un paralítico, un leproso, porque expulsó un demonio. Ya todo está en silencio. Ya no están las multitudes, la turba gritando, crucifícale, crucifícale. El sábado santo es el día del silencio. Jesús está en la tumba. Entonces quiero que hagamos una reflexión bien especial hoy sobre el tema del silencio a la luz de una persona que vivió en el silencio. En la Biblia no hay grandes sermones de esta persona, pero aunque fue tan silenciosa, esta persona con su vida y con su testimonio nos da ejemplo. Quiero que entonces meditemos un poquito en María. Nuestros hermanos cristianos no católicos no tienen un cariño especial por la Santísima Virgen María. Y hablan mucho de que son cristocéntricos y bibliocéntricos. Y yo digo, díganme quién más cristocéntrica que María. ¿Quién más tuvo en el centro del corazón a Jesús sino María? Pregunto, si la palabra cristocéntrico significa tener a Cristo ¿en dónde? En el centro del corazón. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿María fue cristocéntrica o no? La palabra bibliocéntrico, yo soy bibliocéntrico. ¿Será que María tuvo la Sagrada Escritura en el centro de su corazón o no? ¿Será que María incluso fue profetizada 600 años antes de que viniera Jesús? Se hablaba de ella, Isaías lo menciona. La Virgen está encinta, concebirá, dará a luz un hijo. Entonces, si vamos a hablar de experiencia de fe cristocéntrica y bibliocéntrica, nadie más cristocéntrica y bibliocéntrica que la Santísima Virgen María. ¿Es claro? Vamos a hablar entonces de ese silencio de esta mujer, cómo ella vivió toda esta realidad de silencio. Milena, con gusto. Entonces, vamos a, claro. Entonces, en ese sentido, la Virgen vivió unas experiencias muy lindas, pues ella fue la mamá de Jesús. Ella vivió unas experiencias y muy dolorosas. Entonces quiero que hablemos un poquito de lo que ella vivió y esa experiencia tan profunda. Número 1, el silencio de María. Qué mujer tan silenciosa. Es que es muy poquito lo que los textos bíblicos hablan de ella, o que ella haya dicho. Cuando se le apareció el ángel, que digo, he aquí la esclava del Señor, hágase de mí según tu voluntad. Pero hay mucho más discursos de otros autores bíblicos que de la Virgen. Entonces lo primero es que es una mujer silenciosa, que nos enseña la importancia del silencio. El hombre posmoderno le cuesta mucho hacer silencio. Muchas personas llegan a la casa y el silencio les asusta, tienen inmediatamente que prender música, tiene que haber música, tiene que prender televisores, tienen que tener bulla por algún lado. Alguna vez le decía a alguien, pero ¿para qué el televisor prendido si no estás viendo? No importa, esa bullita me hace falta. Miren el nivel de soledad de muchas personas que necesitan bulla, música a toda hora, ruido. Hoy el ser humano ha perdido mucho la capacidad de hacer silencio. El silencio de María es un silencio que sabe esperar. María, cuando, ustedes imagínensela, cuando matan a Jesús, cuando lo crucifican, María estaba a los gritos. ¿Cómo estaba? En absoluto silencio. Con el corazón destrozado, llorando, pero en silencio. Estaba renegando, diciendo cosas. No, la Biblia dice que al pie de la cruz estaba María, Juan, María Magdalena, pero no estaba haciendo bulla. Entonces, el silencio de la Virgen es un silencio con amor. Es un silencio que sabe esperar, porque el verdadero amor espera. Ojo con esa frase. El silencio de María
es un silencio que espera solo en Dios. Dígame, ¿y en quién más iba a esperar ella sino en Dios? Le matan a su hijo. ¿Dónde más se va a refugiar o resguardar la Virgen en ese momento? Los que somos papás acá, ¿cierto? Que lo más terrible que nos podemos imaginar es que se nos muera un hijo, ¿no? Sí. Y si se nos llega a morir un hijo, ¿qué más podemos hacer sino soltar esa situación en Dios, ese dolor? O malo, peor, que cuando le quiten la vida por ahí. Sí, es que eso es terrible. Entonces, María en su silencio supo esperar en Dios, porque el verdadero amor espera. Ojo con esa frase. El que ama espera. El que no ama empieza a renegar y a quejarse y se resiente con Dios y habla mal de Dios y habla mal de los demás. Pero el verdadero amor es silencioso, espera, es sereno, pacífico. Entonces, analicemos un poquito. No importa con quién sea, Dios es igual. Sí, es que el verdadero amor es silencioso. Ojo, no significa que no hablemos. No significa que yo esté hablando de silencios resentidos, no. Pero la persona que está llena de Dios no es tan alborotada. No hace tanta laraca como decimos en Antioquia coloquialmente. El que está lleno de Dios es más prudente. El que está lleno de Dios no es tan parlanchín. ¿Conocen hombres parlanchines? Mujeres parlanchinas. Que hablan y hablan. Pidámosle a Dios que nos dé el don del silencio, para ser más meditativos, para contemplar más. Entonces, lo primero que quiero que analicemos de los dolores de María es aquel que dice, teniendo el niño muy pequeñito, por Dios, es que esa mujer sufrió mucho. El niño apenas lo llevan al templo, se lo presentan a Dios recién nacido, ¿lo recuerdan? Inmediatamente viene un anciano, Simeón, un hombre justo, al que se le había profetizado que no moriría sin ver a Jesús, ¿lo recuerdan? Lucas 2, 25 al 35, y cuando Simeón ve al niño lo alza en los brazos y dice, ahora sí me puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador, luz para alumbrar las naciones, y el viejito ya dice que puede morirse feliz. Es que cuando uno contempla a Jesús, cuando uno abraza a Jesús, cuando uno tiene a Jesús en la vida, ni la muerte le da miedo. El que está lleno de Dios no le teme a la muerte, créanme, no le teme. Pero después de esas cosas tan lindas, y ojo que el viejito mire que muere ya feliz, él dice, no, ya me puedo morir feliz, o sea, no tenía deudas. ¿A quién de nosotros si nos cogen estos momentos la hora de la muerte y nos dice, te queda mínimo un mes de vida con la enfermedad que te acaban de encontrar? Y no, ay, un mes y a mí que me faltaba por hacer esto y esto. O sea, qué tan bueno que si nos coja la muerte no estemos... Un poquito para pagar lo que dejemos. Sí, que la muerte no nos cojan endeudados. Y no me refiero a platas, me refiero a esas cosas por hacer. Que uno diga, ay, yo quería más años de vida para esto, me faltó hacer esto. No. Recuerden que ya lo hemos mencionado, de lo único que no nos vamos a arrepentir cuando estemos agonizando es de haberle dedicado tanto tiempo a nuestros seres queridos. Cuando uno esté muriendo, lo que más gratificación le va a dar es que le dedicó tiempo a sus seres queridos. Pero si nos pasamos la vida ocupados en cosas y cosas y cosas externas y no dedicamos a lo esencial, ahí es donde morimos mal. La mejor forma de preparar la muerte es viviendo bien. Son más importantes los seres que las cosas, que las situaciones. Pero en ese momento que Simeón le dice eso tan lindo al niño Jesús, le dice a María, y a ti una espada te traspasará el corazón. Por Dios. Uno disfrutando de un niño, uno cuando, pues yo no sé, cuando nacieron mis niños, José y Juanita, yo era el hombre más feliz del mundo y todavía lo soy, muy feliz, que apenas tienen 6 y 9 años. Pero a mí la paternidad me cambió la vida, me llenó el corazón. Yo digo que una es la vida antes de ser papá y otra después de ser papá. Una es la vida antes de ser mamá y otra después de ser mamá, ¿o no, Milena? Total. Doña Blanca. Sí, señor, claro. La paternidad o la maternidad le cambia a uno la vida. Entonces María gozando del niño recién nacido y este viejito profeta viene a decirle, y a ti una espada te traspasará el corazón. Y ella, ¿cómo? ¿Qué? Ella lo entendió. Ella entendió que se le venía un sufrimiento muy duro. ¿Y qué hizo María ahí? Dice el texto que todo lo guardaba en el corazón. O sea, ¿guardó qué? No empezó a, ¿qué fue? ¿Cómo así? Que lo venga, diga.
Se dedicó a orar y a guardar silencio. ¿Qué nos enseña esta actitud de María? Miren, tanto Jesús como José, María y los santos siempre estuvieron dispuestos y obedientes para obedecer las instrucciones de Dios a pesar del sufrimiento que tuvieron que enfrentar. Repito, tanto Jesús como María, como los santos, siempre estuvieron dispuestos y obedientes a obedecer las instrucciones de Dios, no importando los sufrimientos que ello implicara. Esa es la clave. Tenemos que estar dispuestos y obedientes para Dios, aunque la vida nos pase espadas dolorosas que nos traspasen el corazón. Pregunto, ¿alguno de ustedes ha sufrido? ¿Ha tenido momentos difíciles en su vida, sí o no? Levanten la mano. Claro, sí, claro. ¿Alguno de ustedes ha tenido situaciones dolorosísimas en su vida? En cambio, yo también. Pase lo que pase, nos toque enfrentar lo que nos toque enfrentar, debemos ser obedientes y fieles a Dios. María no dijo, ¿cómo así? ¿Pero por qué me tiene que pasar a mí un momento de dolor, una espada? No, Simeón, venga, yo voy a orar a Dios. A ella guardó silencio y simplemente dijo, listo, Señor, lo que tú digas. Segundo dolor de María. El primero entonces fue el de la espada en el corazón. Hay espadas que nos traspasan el corazón. Segundo dolor de María. De repente está dormidita con su niño todavía pequeñito y José, y de repente Dios le habla a José a través de un sueño, ¿lo recuerdan? A medianoche le dice, levántate y vete con el niño Egipto que Herodes lo va a matar. A primera hora las legiones romanas, los soldados van a venir matando a todos los niños, váyase. Se despierta a medianoche y, como digo coloquialmente siempre, le dice a María, María, amor, empáqueme el serrucho, el martillo y los clavos y vámonos de aquí que van a matar al niño. La pobre María, pero ¿cómo así? ¿Quién le digo? No acabé de soñar. ¿Y ese sueño si es de Dios o no es de Dios? ¿O te cayeron pesados los frijoles, estás teniendo pesadilla? No, es de Dios, nos tenemos que ir. María se rebeló. No. ¿Obedeció? Claro, de una. Escaparon entonces. Hoy que se habla tanto de desplazamientos en regiones de nuestro país, en el Catatumbo o a nivel mundial, desplazados en Venezuela, desplazados en Siria, desplazamiento y migraciones forzadas en muchos lugares del mundo. Hoy que hablamos tanto del desplazamiento y las migraciones, Jesús fue desplazado. La familia de Jesús fue desplazada, fueron migrantes. Y María obedeció, no le puso problema. Otra vez, ¿cómo? Que nos tenemos que ir, si van a matar al niño. Bueno, silencio, vamos pies, vamos. Empacó el martillo, el serrucho y los clavos y a medianoche salieron sin saber para dónde. Tremendo, tremendo. ¿Qué nos enseña María ahí? 1, la obediencia. 2, la responsabilidad. 3, el cuidado. 4, la escucha. 5, la guía. Número 1, ¿por qué obediencia? María se resistió al sueño de José. Obedeció. Usted y yo sí somos obedientes o nos resistimos a los mensajes que Dios nos da. A veces somos obedientes, a veces no. Desobedientes. Digamos la verdad. María obedeció el mensaje. ¿Nosotros nos resistimos mucho? No. Entonces, ¿qué nos está enseñando María? A hacer más silencio y ser más obedientes. 1, obediencia. 2, responsabilidad. Pues claro, si el niño se lo había dado Dios a ella para que lo cuidara, lo salvaguardara de toda situación, ¿cómo iba a cometer esa irresponsabilidad de no cuidarlo? La pregunta es cómo estamos cuidando a los seres que Dios nos encomendó. Dios nos ha puesto al cuidado de nosotros, seres o no. No solamente hijos. Muchas veces son hermanos, tíos, tías, padres, pero Dios ha puesto vidas al cuidado de nosotros. ¿Sí estamos siendo responsables por esas vidas? No. ¿O estamos muy ocupados? Claro. Ocupados trabajando, produciendo plata. Hoy en día A estamos poquitos, preocupados, Juan, porque a poquitos. tenemos a los seres humanos, no sé, vamos muy mal. No, sí, hoy en día, pero no lo generalices.
Personalízalo. Por lo personalizo. Claro, porque tú no puedes cambiar la humanidad. No. Puedes cambiar la vida tuya nada más. No, si yo voy a la mía, Eso es. si yo voy a la mía, pues yo considero que yo soy buena hija. Esa es la meditación. Pero sí Buena hija, buena mamá, buena hermana. Sí me desespero cuando veo que hay mujeres que reniegan, que porque tuvieron No, sí. hijos, que porque Mire, la mamá ya pero no déjalo hasta ahí. que porque No, los pero pañales. suelta el resto de humanidad y céntrate en ti. No, que uno vive en la humanidad. No, sí, pero en la humanidad Ah, tuya. no, pero igual Juan, yo hablo esa parte, pero yo No, desarrollo sí. mi vida. Por eso te digo, Yo voy a mis errores. la reflexión apunta a eso, Ajá. a que yo me centre en mí. Yo me tengo que centrar en Juan Carlos, que yo no puedo cambiar al resto de humanidad. Es más, lo mejor que yo puedo hacer por la humanidad es cambiar yo. Entonces la pregunta es individual. ¿Cómo estoy cuidando yo de los seres que Dios me entregó? Si estoy cuidando a mis seres queridos, llámese papá, mamá, hermano, hermana, hijos, tíos. Dios me puso gente al lado para que yo la ame, para que la cuide. María aquí nos está enseñando que ella fue responsable. Si Dios le mandó un mensaje que iba a salvar la familia de ella lo obedeció. Punto. O sea, ella obedeció para salvar a su hijito y a San José. Yo estoy obedeciendo, estoy siendo responsable. Pero lo otro que nos enseña María es que supo escuchar, supo cuidar. Ese es el punto del silencio hoy. Si estamos escuchando la voz de Dios, ¿qué es lo que nosotros escuchamos más a diario? Los sonidos de los carros, la música parrandera. Decía yo a mi esposa esta mañana, pues se llama la meditación y el silencio y Sábado Santo. Y un vecino poniendo una música tan horrible de parranda. Y yo decía, bueno, no vecino al lado mío, sino por allá a media cuadra, pero la ponía tan dura que se escuchaba hasta 2 cuadras de distancia. Hay gente que yo no sé por qué no escuchan. Yo entiendo que haya gustos musicales, cada cual tiene sus gustos, pero ¿por qué no lo escuchan para ellos solitos? Porque tienen que poner 1 o 2 cuadras a escuchar la música y el ritmo de ellos. ¿No creen ustedes? Ahí vamos, Juan. Ahí vamos a esa parte. Yo céntrome. Pero, por ejemplo, ayer íbamos para las 7 palabras. Y así, veo al frente. Si no comparten, pues también nos respete. De ahí la importancia de que yo haga lo mío, que empiece por mí. Sí. Bueno, Pues ya uno al día no, uno dice, pues bueno, con tal que yo sepa que yo sí, voy a hacer lo correcto. yo hago lo mío, pero entonces María nos enseña a hacer silencio, obedecer, escuchar la voz de Dios. Y para eso es necesario el silencio interior y exterior, a cuidar a los demás. Pero también nos enseña una cosa muy linda con esta actitud, y es a dejarse guiar por Dios. Ella dijo, si Dios le habló a mi esposo, y esto es lo que Dios nos está indicando, pues dejémonos guiar. Y cuando uno se deja guiar de Dios, les pregunto, ¿le va bien o no? Le va bien, claro. Aunque tenga dificultades. Es que Jesús se dejó guiar de Dios. ¿Y cómo terminó? En la cruz. Pero, ¿venció la muerte o no? ¿Venció la muerte o no? ¿Resucitó o no? Claro. ¿O se quedó en la cruz? No. ¿Se quedó en el sepulcro? No. Entonces se dejó guiar por Dios y terminó triunfante o no. Aunque usted y yo, Él cumplió. sí, aunque usted y yo nos dejemos guiar por Dios, no vamos a estar exentos del sufrimiento, de los problemas. El tener una relación con Jesús y obedecerlo no nos exime de situaciones difíciles. Pero, aquí está la clave. Nos da la capacidad y la fuerza para enfrentar los problemas y superarlos de la mano de Dios y salir vencedores. Tercer dolor de María, la pérdida del niño Jesús en el templo, ¿lo recuerdan? Lucas 2, 41 al 50. Bueno, yo les pregunto a los que somos papás. Sí, imagínense que los tienen ya adultos, que son niños, o acuérdense cuando sus hijos eran niños, los que ya los tienen adultos. Si a uno se le pierde un niño en un lugar público, uno como papá, como mamá, ¿cómo se siente? ¿Qué sentimientos activa?
Que ella no no, se yo me digo iba a que la casar. gente, pues conozco varias que se le perdieron y ya ellos no vuelven a hacer. O sea, La- se les corre un poquito el ¿Los sentimientos son de angustia o no? quedado mal mentalmente. Claro, yo les pregunto, ¿cómo se sintió María en ese momento? ¿Qué sentimientos pudo haber tenido la Virgen cuando le perdió a Jesús? Desolación. Desolación, ¿qué más? ¿Qué más pudo haber sentido María? Tristeza muy Tristeza, ¿qué más? Angustia. ¿Ustedes creen que lloró en ese momento? No. Mi niño, yo me lo imagino llorando, mi hijo. Y además que era el hijo de Dios, que lo tenía que cuidar a Dios también. Más responsabilidad. Ella llorando. ¿Ustedes creen que le pidió a Dios y le rogó que lo ayudara a encontrar o no? claro. Yo me la imagino llorando y pidiéndole a Dios. Responsabilidad tan grande y lo Sí. va a perder. Yo me imagino, Dios, ayuda, tú todo lo puedes, ayúdame. Y Dios le respondió, ¿no? Le ayudó a encontrarlo. Sí. ¿Qué nos enseña esa situación de la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo? Que en las pruebas de la vida, por terribles que sean, si creemos en Jesús, nunca vamos a estar solos. Nunca. Él nos va a acompañar, por terrible y dolorosa que sea la situación que experimentemos y estemos enfrentando, nunca estamos solos. El creyente no está solo, créanme, no tenemos por qué sufrir solos. Cuarto dolor, María se encuentra con Jesús en el Calvario, camino al monte Calvario, al Gólgota. Ustedes creen, dice Lucas 23, 27, mucha gente y muchas mujeres lloraban y gritaban de tristeza por él y lo seguían. Ahí estaba la mamá. ¿Ustedes se imaginan lo que sintió ella cuando lo vio con esa cruz? Chorreando sangre. Juan, pues yo creo que fue tristeza en ambos. Total, Porque él, claro. o sea, Jesús porque sabía que él debía de cumplirle algo al Padre. Pero él sabía el dolor intenso de ella. Pero yo creo que él sufría porque lógicamente, Por ver el dolor de que ella. él amaba a su Claro, mamá. claro. Pero centrémonos en María. Primero, el dolor de ella. ¿Cómo creen ustedes que se sintió ella al ver a su hijito cargando esa cruz, cayéndose con ella, lleno de sangre? Eso es una cosa terrible, ¿o no? Y ahora entremos en lo que dice Milena. María sintió dolor terrible en el alma. Jesús estaba sintiendo dolor físico, no. Los latigazos, la cruz pesada, la corona de espinas. Yo les conté hace como 3 meses que me estaban haciendo un tratamiento capilar y me tenían que chuzar 35 veces con una jeringa. Esto es horrible. Eso es algo que llama plasma. Le sacan a uno sangre de acá y después meten la sangre en una centrifugadora y separan la sangre del plasma y se lo aplican a uno. Me tenían que chuzar 35 veces la cabeza. No, créanme No, que... Juan, pero no, que es el mejor calvo. ¿Cómo? No, como les dije, fue mi esposa la que me animó y yo le cedí, pero yo le dije, amor, no vuelvo a eso porque ella se lo estaba aplicando. Pero eso fue tan terrible que yo la estaba acompañando a ella porque ella se lo estaba aplicando. Entonces, me dijo, amor, aplique lo que... Y me convenció ahí con el doctor, le dice, hágale pues. Ay, no vuelvo, dije yo cuando termino, ¿cuántas faltan? El cuero cabelludo es muy sensible, a pesar de que esta parte es dura, es muy sensible a cosas delgadas. Y que le chusen a uno 35, cada chuzón, y finalmente, pero ¿saben para qué me sirvió eso? Yo no volví, no quise volver por el dolor extremo. No, Juan. Pero, ¿saben para qué pero agradezco a Dios que me haya dejado de convencer por mi esposa de hacer eso, que no volví prácticamente y me llevó a pensar, entonces, ¿qué fue lo que sintió Jesús? Si a mí me dolió tanto... Por vanidad y eso, No, a mí no me interesa, a mí eso no me afecta. Créame que fue más la motivación del médico y a mí lo que me interesa es mi corazoncito. Porque a mí me hacían unas infiltraciones. Eso es horrible. Por cuestiones de que me las Sí. mandaba y uno sale de allá, ve así, la cara. Fue más que me dejé convencer ahí del doctor, pero a mí eso poco me interesa. A mí el cuerpo tiene que envejecer y hay que envejecer con dignidad. Bien, entonces, pero sí me sirvió mucho para pensar en Jesús. A mí me sirvió mucho y le agradezco a Dios haber vivido esa experiencia porque me sirvió para pensar en lo que sintió Jesús con la corona de espinas.
Si lo que sentí yo con 35 chuzoncitos fue tan horrible, ¿cómo sería Jesús con esa corona ahí, la cantidad de horas que le tocó tenerla? Cuando la cruz se le recostó ahí, de pronto le enterraba más las... Eso tiene que ser de... O sea, Jesús tuvo dolor físico muy fuerte, pero también tuvo dolor espiritual, emocional. Y al ver la mamá con el corazón deshecho por él, eso tuvo que haber sido un dolor muy profundo. ¿Qué nos enseña tanto dolor? Dolor de María, dolor físico y espiritual o emocional de Jesús. ¿Qué nos enseña todo esto? A no ser indiferentes ante el sufrimiento de Jesús. Si Él hizo todo eso, pues Él se podía revelar. El que resucitó a los muertos no podía utilizar su poder para paralizar a esos soldados, para expulsarlos lejos y que no le hicieran nada. Pero quiso sentir ese dolor por amor a usted, por amor a mí. Entonces, ¿cómo vamos a ser indiferentes ante tanto dolor? ¿Cómo me la voy a pasar? Yo estos días de Semana Santa en mi oración privada, en las madrugadas, he meditado mucho en la pasión de Jesús. Créanme que hay momentos en que se me han encharcado los ojos y yo le digo, Dios, y no se me encharcan porque me sienta muy puro, muy santo, sino pensando en las veces que yo he fallado, en mis pecados. Yo, Señor, tú has hecho cosas tan horribles, tan terriblemente dolorosas por mí, y yo fui indiferente con mis pecados cuando fallé, cuando te fallé, por eso y lucho, hoy en día lucho con todo el corazón por no fallarle a Dios, y le pido que me dé fuerzas, porque es que pecar es como volver a ponerle la corona de espinas, es como si yo se la pusiera, es como si yo fuera el que le estuviera enterrando un clavo, ¿sí me hago entender? Como si yo fuera el que le enterrara la lanza. Santa Margarita María Alacoque, una mujer que tuvo unas apariciones de Jesús, ella le dijo a Jesús, miren lo que le dijo, Margarita, mis enemigos los judíos me pusieron una corona de espinas en la sien, pero mis amigos me la ponen en el corazón. ¿Y cuáles son los amigos de Jesús? Supuestamente nosotros. ¿Y cuál duele más, la de la sien o la del corazón? ¿Cuál corona duele más, la de la sien o la del corazón? La del corazón, obviamente. ¿Qué es peor, un dolor físico o un dolor en el alma? Pues el dolor físico es de momento muy horrible, pero ese se pasa. Pero El alma, pregunto, ¿cuál de los dos es peor, el dolor en el alma o el dolor en el cuerpo? el alma. Y nosotros terminamos entonces siendo peores que los judíos, porque los judíos le ponen la corona en la sien y nosotros la ponemos en el corazón cada que pecamos, cada que somos orgullosos, cada que somos resentidos, cada que somos despectivos, cada que somos indiferentes, cada que murmuramos y hablamos más de los demás, cada que nos dejamos llevar por la lujuria del placer por el placer, cada que nos dejamos dominar por las adicciones, cada que somos envidiosos, resentidos, prepotentes, vanidosos. Entonces, ¿qué nos enseña María en este dolor? Nos enseña a no ser indiferente ante el dolor de Jesús. Quinto dolor, la crucifixión y muerte de Jesús. Es que créanme, ver morir un ser querido es algo muy doloroso, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Vea, les voy a poner un ejemplo. Debe de serlo. Yo tenía un amor muy grande por la naturaleza desde niño, árboles, animalitos, he sido muy sensible desde niño a eso. A tener esa ternura con la naturaleza. Hace como 10 años se me murió un perro. Yo no humanizo los perros, los quiero mucho. Las mascotas son para darles amor, cariño y comida. No les celebro cumpleaños porque un perro no entiende nada de eso, no lo llevo al psicólogo, nada, cantidad de esas cosas no. Pero sí amo, ellos se convierten en parte integral de la familia y generan mucho amor. Se me enfermó un perrito hace como 10 años y ya él tenía su edad considerable y lo llevé a la clínica veterinaria a medianoche, me tocó llevarlo. Ya me dijeron, déjelo acá, nosotros acá le hacemos todo, vaya usted duerma, esté con el celular prendido por si algo lo llamamos. Yo sufrí mucho con el perrito, pues la verdad me dolió verlo tan mal, como pedía ayuda y no sin poder hacer nada, quejándose con ese dolor tan horrible, eso le da a uno cosita en el corazón. Y fui y lo llevé pues, cuando a las 6 de la mañana me llaman que acaba de morir, para que fuera por él. Yo recuerdo que yo no me había casado, yo era novio y llamé a mi novia, que es mi esposa pues en la actualidad, yo amor, me va a acompañar que el perrito se murió. Yo me acuerdo que bajé en la moto con un taquito acá, yo era callado, no decía nada, yo mi perrito. Y cuando me lo entregaron todavía calientico y me lo entregaron y lo recosté en mi pecho y lo sobé, se me venían unas lágrimas. Y lo abracé y me pegué una chillada muy tremenda. Mi esposa me dice que ya no me había visto llorando así.
Le pegué una llorada a mi perro. Yo no lo idolatré, yo sabía que era una mascotica, pero ya lleva con él más de 10 años. Y la verdad que uno le coge cariño y afectos a animalitos, ¿o no? Yo digo, si por un perro me pegué una buena llorada, imagínense uno por un hijo, por un ser querido. Solamente esto por poner en contexto con lo que vivió María. Eso que ella vivió es terrible. Yo ahora que soy papá, solo imaginarme, y yo le digo, ay no Señor, no lo permita Señor, porque yo sé que lo podría enfrentar y superar con la mano de Dios. Ay no, pero qué sufrimiento tan horrible, no. No, ya la vida no es igual. Bendito sea Dios. Entonces, dice Juan 19:25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y miren, María sufría intensamente y en silencio viéndolo ahí muerto, viéndolo morir, sufría intensamente y en silencio al contemplarlo. Y verlo sangrar a Jesús le hacía también sangrar el corazón a ella de dolor. Y ver esa corona de espinas que le maltrató la cabecita a Jesús, también le maltrató el corazón a María. Y ver que cogieron y lo apuñalaron, le enterraron una lanza, ¿recuerdan? Esa lanza fue la espada que le dijo el viejito, que le traspasó a ella el corazón de dolor. Porque uno ver que un hijo se lo maten y ver, eso es horrible, que te estén apuñalando un hijo, eso ni se lo imagina uno. No quiero ser violento, pero es que eso fue lo que pasó con Jesús. Y María junto a la cruz tuvo que haber mirado intensamente a Jesús. Y con grande amor, y esa mirada intensa con amor, la hizo a ella como madre entrar en conexión profunda con Él. Ella que lo llevó en el vientre, ¿se identificaba con Él o no? Y entró en conexión profunda con Él, solo mirándolo, contemplándolo. Porque las mamás con solo mirar se conectan con el corazón de un hijo, ¿no? Con solo verlo, no. Ella con solo mirarlo, lo amó, se conectó con Él. Y es que hemos dicho que la forma más rápida de amar es con los ojos. Una de las formas más lindas de decir te amo es con la mirada. Yo con la mirada manifiesto amor, rechazo, pereza, apatía. Pidámosle a Dios que nos conceda contemplar a su Hijo amado en la cruz. Estos días que no sea muy indiferente, que lo contemplemos y que contemplándolo muerto en la cruz, crucificado, entremos en conexión profunda con Él. Y aprendamos del silencio de María. Aprendamos del silencio de María, a callar y escuchar, que es más valioso que hablar sin descansar. Es mejor callar que locamente hablar, ¿o no? Silencio en la mente y paz en el corazón. ¿Cómo es la frase? Silencio en la mente y paz en el corazón. ¿Cuántos dolores de María llevamos? 5. Quinto dolor de María, sexto, el descenso del cuerpo de Jesús. Eso es muy tremendo, ¿no? Cuando le entregaron ya a Jesús sin vida. Que a uno le entreguen un hijo sin vida. Vuelvo atrás a la cena. María, es que yo me pongo a ver a ella como madre. ¿Qué podía entender de ella de eso ahí? María entendió por qué tenía que morir su hijo, ella todavía no lo tenía claro. ¿Para una madre es fácil entender que le muera un hijo? Pregunto. Vean, yo les conté a ustedes la primera vez que vine mi testimonio. Y les dije cómo yo soy fruto de una violación. Y cómo yo nunca he conocido a mi papá. Para mí, mi abuela fue muy duro. Fue muy duro ese tema de la violación de mi mamá. Y entonces a ella eso le afectó mucho, pero lo superó. Le dio duro, pero lo superó. Como al año ya todo normal, cuando nace el niño se vuelve la ternura en la casa, lo superó. Pero lo que sí le dio muy duro a mi abuela, 4 años, casi 4 años estuvo mal. Fue cuando mi mamá se murió.
porque ahí sí a mi abuela le dio peor todavía. Le violan la niña y la niña que es violada se le muere después, a los 5 años. Yo me acuerdo que mi abuela ya adolescente me contó que ella fue cuando mi mamá estaba enferma, donde el médico más reconocido del pueblo, en ese tiempo mi pueblo era el doctor Marín. En los pueblos son famosos los médicos, porque son 1 o 2. Entonces, bueno, ahora pueden haber más en mi pueblo, pero ella me contó y dijo, vea, cuando yo fui con su mamá enferma donde el doctor Marín, su mamá se puso de rodillas en el escritorio, así de rodillas, juntó las manitos y le decía, doctor, por favor, sáneme, no me deje morir, yo quiero estar con mi niño apenas tiene 5 años, sáneme, por favor, sálveme, no me deje morir. Y que mi mamá llorando, con lágrimas en los ojos, le rogó que no la dejara morir. El médico en ese momento lo que hizo fue que se paró, se metió para una pieza que tenía en la oficina y desde la pieza le hizo señas a mi abuela. Él inventó la disculpa de que estaba haciendo mucho calor, mi pueblo es caliente, ¡ay, qué calor, espérame un momentico! Y se fue para la habitación y desde allá llamó a mi abuela. Y cuando mi abuela entró, se encerró con ella. Y la abrazó y empezó a llorar el médico con ella. Y le dijo, oye, Gabriel, es que yo no aguanto este dolor. Yo he sido amigo suyo toda la vida, vecino suyo. Yo todos los partos de sus hijos se los atendí. Yo los recibí, esa niña yo la recibí. La vi jugar por la acera de la casa, la vi crecer. Y ahora esa niña se está muriendo. Y no poderle salvar la vida me destroza el corazón. Y comenzó a llorar mi abuela y a llorar él, y se lloraban y se abrazaban llorando los dos. Poco después, casi 20 días, muere mi mamá. Mi abuela, 4 años, estuvo mal. Psiquiátricamente, la tuvieron que traer acá. Los médicos no le encontraban nada. Y era como perdida, como ida, lo que dijo Milena ahorita, la vida no vuelve a ser igual. Y era como perdida, como ida, no le encontraban nada, hasta que un médico, ya me contó, muy sabio, ni que era un psicólogo ni un psiquiatra, le dijo, doña Gabriela, ya le hicimos todos los exámenes y sus órganos están buenos todos. Usted lo que tiene es un problema en el alma, que no lo ha podido superar. Y hasta que usted no acepte ese dolor, hasta que usted no acepte esa situación, usted no va a salir adelante, no se va a aliviar. Y mi abuela, doctor, ¿y usted cómo sabe si yo no le he contado a usted nada, yo soy de un pueblo? Digo, ay, los médicos que llevamos tantos años en estos, sabemos que cuando la cosa no es un órgano, es el alma la que está sufriendo y sangrando. Le dijo, ya acepte, y mi abuela le contó, es que mire, a una hija me la violaron, quedó un niño, ese niño soy yo, y no he podido superar, se me murió ella. No, ya, le dijo el doctor, eso es terrible y doloroso, pero si no lo supera, usted tiene otros 7 hijos y el nietecito 8, se va a morir usted, entonces ya los va a dejar a ellos solos. Y ella, cuando ese médico le habló de esa manera, se puso las pilas y se apoyó en Dios y la vida volvió a ser igual. Porque sí se puede, la vida puede volver a ser igual, Milena. Porque de la mano de Dios se elabora el duelo. Un duelo es terrible de un hijo, porque deja una herida emocional muy grande, pero que Dios la sana. Y se elabora el duelo y vuelves a tener la paz en el corazón y ya después recordarás con paz y serenidad. Dificilísimo, sí. Ya hoy, don Alcides, pero todo esto es para poner en contexto lo que vio la Virgencita. María fue capaz de enfrentar esa situación y superarla, pero la superó apoyada en Dios, don Alcides. En el último dolor de la Virgen María, la sepultura de Jesús. Lo sepultan. Entonces María queda en una profunda soledad. Quedó con un vacío en su corazón por la muerte de su hijo. Y es que la muerte de un ser querido deja un profundo vacío en el corazón, ¿o no? Es una ausencia, ¿o no? Ya te doy la palabra. Entonces, los vacíos que quedan en el alma, y Rocío también tiene un duelo muy reciente, los vacíos que quedan en el alma ante la muerte de un ser querido, solamente los puede llenar Dios. Solo Dios llena el corazón. Hay gente que ha perdido toda la familia. A mí me llama la atención un hombre muy famoso, Víctor Frank, muy reconocido en el mundo de la psicología. Él en los campos de concentración nazi perdió toda la familia, esposo, papá, mamá, toda la familia la perdió allá. Y cuando salió de allá, se dedicó a trabajar el sentido de la vida. ¿Cómo encontrarle sentido a la vida cuando me mataron todos mis seres queridos en un campo de concentración nazi?
Y él ya antes hablaba del sentido de la vida, pero antes de que ir a los campos de concentración nazi, era casado, era un psicólogo reconocido, tenía muy buen trabajo, ya escribía sobre el sentido de la vida, pero cuando le masacraron toda su familia, fue cuando pudo llevar a la práctica eso. Y salió del campo de concentración y se dedicó a escribir y a trabajar el sentido de la vida. Y él, de la mano de Dios, pese a esa tragedia tan grande, volvió a ser feliz, le encontró sentido a la vida y se dedicó a escribir libros y libros sobre el sentido de la existencia. Y es el hombre que más ha hablado en los últimos tiempos, cómo encontrarle el sentido a la vida. Lo llamaban de todo el mundo a dar conferencias, se volvió a casar, volvió a tener familia, hizo varias carreras, o sea, estaba ya hasta viejito y era estudiando aviación porque le fascinaba pilotar, escalar, bien viejito y subiendo montañas muy altas. Ese hombre le encontró el sentido a la vida y murió feliz a pesar de la grande tragedia. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de las grandes dificultades y dolores que tengamos en la vida, usted y yo podemos ser felices, porque solo Dios nos da el consuelo, la fuerza y el alivio para ir felices y llenos de Dios, no importando las situaciones. Eso es lo que nos enseña María. María dejó que Jesús le llenara el corazón con la fe y la esperanza. Además que ella tenía fe en la resurrección. Jesús se lo había dicho. Y como tuvo fe y esperanza, ¿lo vio resucitado o no? Sí. Y es que el que tiene fe y esperanza en Dios, a pesar de la prueba que está enfrentando, ve la gloria y la fuerza de Dios en su vida. Mile. Juan, ¿por qué no nos... Señor, te damos gracias por esta reflexión que nos has permitido tener. Humildemente, Dios, te pedimos lo que pedimos inicialmente en principio de esta oración. Danos la capacidad de hacer silencio, Señor. Danos silencio en la mente y paz en el corazón. Ayúdanos a saber escuchar tu voz, Dios de los cielos, a no tener tanto ruido en la cabeza, a no estar a toda hora buscando sonidos estridentes que nos dispersan. Ayúdanos a tener silencio como el que tuvo María. Ayúdanos a escuchar y obedecer. Que aunque la vida nos depare situaciones difíciles, sepamos, Dios, a través de ti, estar preparados, abastecidos y fortalecidos interiormente. Que así como María en silencio le tocó irse con José y Jesús a Egipto, un país que no conocían, con cultura distinta, idioma distinto, solamente para resguardar y proteger al niño Jesús, nosotros también aprendamos a obedecer, aunque nos toque en ocasiones desacomodarnos, desinstalarnos de nuestras comodidades. Ayúdanos, Dios de los cielos, para que así como María, cuando se le perdió el niño Jesús, se encomendó a ti, se llenó de angustia y muy seguramente te pidió a ti, Dios, que te ayudara. Nosotros también en los momentos de angustia sepamos orar y encomendarnos a ti en todo momento, Señor. Que así como María te vio con la cruz y sufrió en su alma profundamente, y se encontraron estas dos miradas, la del crucificado con la madre del crucificado, dolor en el alma de ambos, dolor físico de Jesús, que nosotros sepamos valorar todo lo que Jesús hizo por nosotros. Así como María en silencio sufrió y sangraba su corazón, que también fue traspasado por el dolor, nosotros también aprendamos a mirar a Jesús, a contemplarlo en la cruz, que cada vez que damos un crucifijo nos acordemos que es un signo de salvación y pensemos en todo el amor que Jesús nos tuvo. Ayúdanos, Dios de los cielos, por favor, para que nosotros sepamos descansar en ti, poner en ti todas nuestras situaciones y dificultades, abandonarnos en ti. Ayúdanos, Dios de los cielos, para que este sábado santo no sea en vano, que verdaderamente tengamos la capacidad de hacer silencio y escuchar tu voz. Bendice esta familia empresarial, bendice Empies, bendice, Señor Luján, bendice a cada uno de los integrantes de estas dos empresas. Llénalos con tu amor, con tu gracia y con tu bendición. Ayúdanos a experimentar el poder glorioso de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Más que ir a ceremonias, más que ir a procesiones, es que esto de lo que participamos en las ceremonias y esto de lo que participamos en las procesiones lo llevemos a la vida y a la práctica.
No es malo el ritual, no es mala la procesión. Lo que es malo es que nos quedemos solamente en una práctica religiosa externa y no llevemos esto a la vida. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a la vida, a la práctica. Virgencita, ayúdanos a ser como tú. Te pedimos que intercedas por nosotros ante Jesús de Nazaret para que sepamos meditar y comencemos bien una Pascua bien especial de este 2025. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé su paz. Amén. Que amo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.